Ya, veamos la prueba. Espera, dejé borrar la respuesta porque tienen respuesta. Eh, Estos son los controles que hacíamos en clases, ya en presenciales lo juntaba en grupo al curso, hacíamos grupos y les pasaba un control y en 10-15 minutos tenían que responder el control, pero grupal, era un control grupal. Y hacíamos estos controles todas las clases. Obviamente, hacer los grupos en esta modalidad lo he hecho, pero es un poco complicado. A veces se puede facilitar como también se puede complicar. Ok, ahora sí les puedo compartir. Ya, ¿están viendo? Miren, lo más probable es que le aparezca algo muy similar mañana, así, así tal cual. ¿Ya? ¿Están viendo, cierto? Yo tengo la función de compartir activa, así que asumo que ustedes están... Sí, profe, sí se ve. Buena, buena. Miren, la diferencia entre un compuesto orgánico y un inorgánico, ¿cuál es? Alternativa. Mañana la prueba es de pura alternativa por si acaso. ¿Cuál es la alternativa correcta? Letra A. Compuesto orgánico siempre tiene carbono con hidrógeno. No hay diferencias. O sea, la B ya, la B la elimino al tiro. Ya es muy, muy, muy absurda. Descartemos la B. Letra C. La B es para el que no estudió y anda más perdido que el teniente Bello. Que nos falta de repente gramática. Letra C. El compuesto orgánico tiene carbono, generalmente unido oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre y halógeno. Letra D. El compuesto orgánico está formado solo de carbono. ¿Qué dice el público? Alternativa correcta, o la más correcta de todas. Alexander se la jugó, la letra D, dicen por ahí, el compuesto orgánico está formado solo de carbono, solo de carbono. No tiene ningún otro elemento más. Ya, la letra A dice que tiene solo carbono e hidrógeno. Nada más. La letra B, omítala, porque me castigo al puesto de la letra B. Ya, es la C, chicos. Sí, fíjense todos los grupos funcionales que hemos visto. Cetona, ácido carboxílico, tienen oxígeno. ¿Ya? Vimos los tioles, azufre, el nitrilo, triple enlace con nitrógeno. Entonces, la amida, carbono, doble enlace o con oxígeno, NH, esa es una amida. O sea, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. ¿Ven? Alternativa correcta, letra C. Me emocioné. Ahí sí. Vamos con la 2. Dentro de las características del átomo de carbono, se considera, dice, 1, tiene la posibilidad de combinarse con un máximo de 4 átomos de carbono mediante el enlace covalente. Pueden formar enlaces cuádruples. Y 3, solo forman enlaces con carbonos e hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué dice el público? Camila A, Javiera A.
¿Puede formar enlaces cuádruples? No, pues ya esa ya es ciencia ficción. Ya, la 2 no. ¿Ok? Así que los que tienen dos, esa, la B solo dos. Y esa también eliminada al tiro. Nos quedamos con la A o la C. Entonces, ¿tiene la posibilidad? Sí, correcto. Tiene la posibilidad de formar entre cuatro átomos, claro, un carbono entre medio de cuatro átomos de carbono. ¿Cómo se llama ese carbono? ¿Cómo se llama un carbono? Ese. Tomás, ¿cómo va a formar enlaces cuádruples? Enlaces cuádruples sería 1, 2, 3, 4. Con cuatro enlaces. Claro. Sí, pues Alexander. Lo mismo que la 1. No, pues enlaces cuádruples se refiere a eso. Ya. Este es carbono. ¿Cómo se llama ese carbono? La letra A correcta. Y la letra C solo forman enlaces con carbono e hidrógeno. ¿Es correcto eso? No. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque también el átomo de carbono se puede unir al oxígeno con un doble enlace o formando un alcohol. Ahí, un OH. El átomo de carbono está unido al alcohol. ¿Ya? Entonces, la 3 no va, la 1 sí y la 2 menos. ¿Ya? Solo uno. Muy bien. A la que la chuntaron a la letra A. Ya sigamos avanzando. El siguiente compuesto orgánico tiene solo carbono ternario, solo carbono secundario, carbono primario, secundario, terciario, carbono secundario, cuaternario, perdón, secundario y terciario. La C, profe. C, Javiera dice la C, dice solo carbono ternario. Carbono ternario, carbono ternario, hay un carbono ternario. ¿Dónde está el carbono ternario? Un carbono unido a tres carbonos. ¿Dónde está el carbono ternario? Ahí luego vamos a colocar el 3. Ese. ¿Hay otro carbono ternario? Sí, este de acá. Uh, ese. Carbono ternario. ¿Tiene carbono ternario? Sí, pero solo carbono ternario no, porque también este es un carbono primario. Este es otro carbono primario. Este es un carbono secundario. Tiene dos carbonos alrededor. Este también es secundario. Este también es secundario. Este es primario. Este es secundario. Y ese es primario. ¿Ya? O sea, tiene solo secundario, tampoco es. Eso tampoco es, porque hay ternario, primario y secundario. Primario, secundario y terciario, correcto. Correcto. Alternativa correcta, letra C. ¿Me siguen? ¿O andan perdidos? ¿Estamos o no? ¿Aló? Sí, profe, vamos bien. ¿Van bien? ¿Y el resto? Sí, profe, vamos bien. Ya. Recuerden que no tengo una bola de cristal al lado de mi computador. Entonces no puedo saber lo que están pensando. Me tienen que transmitir. Profe, no entendí. ¿Puede repetir, por favor? Ya no tengo ningún problema en volver a repetir. 4. Los grupos funcionales presentes en la siguiente molécula son respectivamente. Ya, identifique los grupos funcionales. ¿Qué grupo funcional hay acá? Ahí, ¿qué grupo funcional hay? Y acá, ¿cómo se llama ese grupo funcional? El primero es un ácido carboxílico. ¿Está clarito? COOH. Correcto, Camila. Y el segundo, ya de izquierda a derecha, el segundo sería ese, un CHO, el famoso CHO.
El aldehído, letra C. ¿Ven? Vamos con la 5. En la siguiente molécula se observa. ¿Qué observa en la siguiente molécula? Fenilos, éster, fenilos, amina, cetona, amina. Javiera dice letra B, hay una amina, ¿ya? Así que ahí está el tiro la amina. Y el benceno cuando está como sustituyente se dice fenil. ¿Ya? Pero claro, no dice benceno en ningún lado. El benceno cuando está como sustituyente se dice fenil. ¿Ya? Por si acaso. Fenilos, claro. Fenilo, porque hay dos fenil. Entonces sería, claro, tengo un benceno acá y hay una amina. Fenilos y amina. Letra B. Cetona no hay, porque la cetona es así. ¿Ok? Ahí es alquino. Alquinos tampoco hay, porque debería ir un triple enlace. Y éster tampoco hay, porque el éster es esa molécula. O sea, debería ser así. Acá. Ahí. Acá tienen un éster. Ese es un éster. Pero tenemos una amina. Nada que ver. Así que alternativa correcta, letra B. Seis. Identifique. Dice, la siguiente estructura corresponde a un aminoácido, unidad monomérica de las proteínas. Los grupos funcionales que se reconocen en él, ¿cuáles son los grupos funcionales? Ya, dígame los grupos funcionales que ve. Un éster. Un éster. No está el éster. Recuerde que el éster es así, carbono, doble enlace oxígeno, oxígeno, pero no hay, ahí tiene un hidrógeno. Y ese no tiene hidrógeno, el éster no tiene hidrógeno al lado del oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué grupo funcional es ese que está acá? Así. Ese es el famoso ácido carboxílico, correcto. Ya, y acá y hay otro al lado ahí, una amina. Entonces, miren, presten atención, chicos. Esta estructura puede causar confusión. Por eso estaba en una prueba, porque aquí se tienen que fijar bien. Ya, miren, presten atención un minuto. Acá recuerden que en la estructura de líneas cada vértice es un carbono. Entonces tengo un carbono acá y tengo otro carbono acá. ¿Ya? Voy a dibujar solamente esta sección. Entonces tengo un carbono unido a otro carbono. El carbono de acá tiene el doble enlace. Voy ahí, acá en esta zona. Y después tiene el OH. ¿Vale? Y acá abajo tengo el NH2. NH2. ¿Ya? Los grupos funcionales son estos. Acá hay un ácido carboxílico y acá hay una amina. ¿Ya? ¿Por qué no es una amida? Que tal vez tienen esa confusión. Porque la amida es un carbono unido a doble enlace con oxígeno e inmediatamente al lado del carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno, inmediatamente al lado hay un nitrógeno. Y acá no ocurre eso, el nitrógeno está súper lejos. Hay un carbono que está al medio del carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno, ¿se fijan? Aquí está al lado el nitrógeno del carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno. Acá no. Tiene un carbono que está separándolo. ¿Ven la diferencia? Por eso es que esa no es una amida. Acá hay una amina y esto es un ácido carboxílico. Ahí hay un carbono que está separando. ¿Me siguen? ¿Vieron la diferencia?
sea, la alternativa correcta es amina y ácido carboxílico. La letra A. Amino o amina es lo mismo, por si acaso. ¿Vale? Ya, y vamos a la última, que acá tienen que, obviamente, responder los grupos funcionales. ¿Ven? Se les voy a pedir que identifiquen grupos funcionales. Ya, identifiquen grupos funcionales de esta molécula. La 7. La letra A y C, ¿cuáles son? La letra A y la letra C. Aquí está la letra A. Y la letra C. La letra A, ¿qué corresponde? A un éster. Ahora sí, ese es un éster. ¿Ya? La letra A es un éster. Éster. Y la letra C, un éter. Así que tienen que buscar la alternativa que diga éster, coma, éter. Ahí está. Ocho. Grupos funcionales señalados en la letra B y D. Letra B, ahí está la letra B. Un tiol. La letra B es un tiol. Y la letra D, ahí está la letra D. Ah, está al revés. Está escrito al revés. ¿Cuál es ese? ¿Qué grupo funcional en la letra D? Correcto, bien Alexander, el de los días viernes, un alcohol. Está escrito al revés, pues siempre se escribe OH, pero acá está como HO. Claro, por el sentido de la molécula que está así. ¿Ven? Es lo mismo, eso es lo mismo. Así que la alternativa, eso es un alcohol. Estaría letra B, un tiol, y letra D, un alcohol. La última. Oh. La letra E. ¿Dónde está la letra E? Acá está la letra E. Ahí, letra E. Chum. Corresponde a. Tiene una carga positiva, pero da lo mismo. Eso es un distractor. ¿Qué grupo funcional es la letra E? Grupo funcional de la letra E. Amina. Muy bien, Javiera. Es una amina. Ya, amina primaria. Bueno, es la única amina que sale en la alternativa, así que da lo mismo. Y la letra F. ¿A qué corresponde la letra F? Ahí está la letra F. Ya, este sí que tiene maldad. Yo les digo al tiro, ese sí que tiene maldad. Ese no es un éster, tiene carga negativa ahí, ¿ya? Ese es un ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Cuando el ácido carboxílico pierde el hidrógeno, queda con carga negativa. Cuando el ácido carboxílico pierde el hidrógeno, ese hidrógeno lo pierde, por eso se llama ácido, porque los ácidos liberan oxígeno. Cuando pierde el oxígeno, cuando pierde el hidrógeno, bien digo, el hidrógeno se va y los electrones se quedan con el oxígeno, por lo tanto el oxígeno queda con carga negativa. Es oxígeno. Entonces quedaría así. Carga negativa. ¿Ya?
pero sigue siendo el ácido carboxílico, que perdió el hidrógeno. ¿Ya? Esta estructura corresponde a un ácido carboxílico que perdió el hidrógeno. Ya, esa sí que tiene un poco de una cuota de maldad, una pizca ahí de pillería, como dice usted. Ácido carboxílico. Letra B. Ya, pero con esto desarrollado no van a tener ningún problema mañana. No va a salir nada más difícil de lo que vimos recién. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Gracias. ¿Y el resto? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Miren, el tema de los grupos funcionales con la tablita lo van a resolver rápido. Pero es bueno que estudien antes, no confíen, no se confíen. Porque si no estudian, empiezan a abrir los cuadernos o abren algunos archivos y tienen ahí, van a perder tiempo. Cuando uno tiene la prueba con el material disponible, empieza a perder tiempo, buscar aquí, allá y pierde tiempo en eso. A mí también me ha pasado cuando tenía de repente pruebas en donde los profesores decían, ya, usen lo que ustedes quieren, lo que quieran, libro, cuaderno, teléfono, todo, uno perdía tiempo. De hecho, recuerdo que en la universidad, justamente en una asignatura de química orgánica, cuando estaba estudiando bioquímica, el profesor de apellido León, profe León, nos hizo una prueba, estaba en química orgánica 2, una prueba que teníamos que desarrollar un mecanismo molecular. ¿Ya? O sea, ahí la pregunta es, ya, ¿tiene esta amida? ¿Cómo puede llegar a ser un ácido carboxílico? Y uno tiene que hacer todo el mecanismo para llegar a ser un ácido carboxílico, para transformar una amida a un ácido carboxílico. Un mecanismo molecular. Y son largos a veces. Y estamos con todos los libros disponibles. Y me saqué la nota más baja que me saqué en la universidad. Fue sanguinaria esa prueba. A todos nos fue un pésimo, un curso completo, no hubo ningún 4. De hecho, creo que la nota más alta fue un 2.8. Yo me saqué un 1.3. Un 1.3. Con libros, con cuadernos, con todo. Sí, sí. Y eso que había estudiado como un mes. Bueno, obviamente aprendimos la lección. No, pero el profe ahí, de hecho, se fue de la sala. Se me acuerdo, se fue a comprar un café, nos dejó solos. Y, o sea, para la época en donde yo estudié, un profe se fuese de la sala, imagínense. Quedamos plop. Y no teníamos qué hacer. Con cuaderno, con libro, con todo, con libro. Y fue un ejercicio. Los mató. Bueno, esos eran los profesores que tenía yo, mis chicos. No, ¿cómo va a ser eso? Ya, vamos a la otra guía de hoy que corresponde al agua. Ya, esto no entra en la prueba por si acaso, así que se pueden relajar. Para el segundo certamen, sí. Ya, el agua es una molécula que es bastante simple, tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero esa unión tan simple tiene la simplicidad
radica en la complejidad después de todas las capacidades físico-químicas que posee esta molécula. ¿Ya? O sea, el agua es una molécula que es clasificada como una molécula polar. ¿Ya? Se mezcla con otras moléculas de agua, puede formar una interacción que se llama el puente de hidrógeno, tiene capacidades químicas como, características químicas como comportarse como un ácido o comportarse como una base, es un disolvente. Dentro de las características físicas está la capilaridad, la tensión superficial del agua, etcétera, etcétera. El agua tiene muchas propiedades. En nuestro planeta, esta molécula es como una especie, me encanta explicar la molécula de agua tomando como referencia un cómic muy famoso, y ese cómic es el de Superman. Y la molécula de agua es un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Superman, según el cómic, la historia, si no la saben, es un ser que venía de otro planeta, del planeta Krypton, y el planeta Krypton se destruyó, y enviaron en una cápsula a una guaguita, ¿ya? Que se estaba salvando y llegó al planeta Tierra. Pero viene de otro lado, no es terrestre, es extraterrestre. ¿De acuerdo? Y cuando llegó al planeta Tierra, adquirió poderes. Y ahí vienen los poderes de Superman, que puede volar, tiene visión de rayo X, puede ver a través de las paredes, tiene rayos láser, una fuerza enorme, etcétera, como Superman. Yo creo que todos han visto a Superman. Bueno, el agua es exactamente igual. Si hubiese tenido la oportunidad de estar en persona con Stan Lee y conocer a Stan Lee, no sé si ustedes saben quién es Stan Lee, él es eh, el inventor, dueño de Marvel Comics, hubiese establecido esa discusión con él. La molécula de agua es una molécula extraterrestre, chiquillo, no es una molécula que se creó en nuestro planeta. ¿Ya? Para que ustedes entiendan. ¿Ya? La molécula de agua llegó acá cuando nuestro planeta se estaba formando y los cometas y los asteroides que entraban venían con agua. Así que, exacto, el meteorito. ¿Ya? Los asteroides que empezaron cuando se estaba toda esta masa gaseosa que todavía no tenía consistencia y se estaba formando el planeta recién, atrae asteroides, atrae restos del sistema solar, pues entonces llegaron meteoritos, asteroides, trozos de roca que traían agua. De otro lado del universo no se sabe, no tengo idea de dónde todavía el origen, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que la molécula de agua llegó en meteoritos. ¿Por qué? Porque encontraron un meteorito en la Antártica y vieron la edad del meteorito, y el meteorito tenía una edad que era mayor a la de la Tierra y tenía agua. O sea, como una roca que tiene más edad que la Tierra tiene agua. ¿Qué te hace pensar eso? Te hace pensar de que el agua existía antes que se creó la Tierra. Ah, entonces el agua no viene de la Tierra, no, viene de otro lado. Correcto. Ya, eso fue hace muchos años atrás. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el agua viene de otro lado, llegó a la Tierra y la Tierra tiene superpoderes. Entonces, ahora les voy a explicar los superpoderes del agua. ¿Vale? Miren, el agua, esta fórmula química H2O, todos saben que corresponde a casi 70-80% de nuestro planeta está rodeado de agua. ¿Ya? Usted en las células también tiene casi la misma proporción, entre 70-80% de agua. O sea, nuestro planeta, en vez de, no sé quién le puso tierra, ¿ya? Deberíamos hacer ¿cómo se llama? Una campaña para cambiarle el nombre al planeta y que se llame agua de una vez por todas. El planeta debería llamarse agua. Si lo que más hay es agua. Entonces, claro, la molécula de agua, que es así, tiene esa proporción. Claro, una petición. Como están de moda las peticiones.
¿Ya? Tiene esa proporción de un 70-80% en casi la constitución de todas las células, incluso a nivel celular y en el planeta también. ¿Ya? Hay agua que nosotros no vemos, pero está en el ambiente, en el aire, vapor de agua, partículas de agua, ya minúsculas. Pero el aire es denso, ya a veces se puede apreciar bien la humedad del aire, si está cerca del mar, por ejemplo, ya, o después de una lluvia, la evaporación del suelo, ¿ok? Los vapores en un geyser, ahí uno nota la humedad, o cuando el ambiente está húmedo después de una lluvia, o cuando está bien nublado, ¿ya? Aprecia, lo sientes, pero no lo pueden ver. Está lleno de agua, el aire está lleno de agua, ¿ya? Y sus células también. ¿Por qué el agua entonces puede estar en todos lados? Esta guía le explica eso, ¿ya? Fíjense que las electronegatividades, como ustedes ya vieron las propiedades químicas de los elementos, en las propiedades de la tabla periódica, y una de estas es la de electronegatividad. El agua tiene oxígeno, y miren la electronegatividad que tiene el oxígeno, 3,5, mayor que la del nitrógeno, mayor que la del azufre, mayor que la del carbono, el fósforo y el hidrógeno. El hidrógeno tiene electronegatividad 2,1. Ya, calculen qué tipo de enlace es entre el oxígeno y el hidrógeno. Vamos. Clasifiquen qué tipo de enlace es entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Cómo se llama ese enlace? ¿Te acuerdan cómo hacer eso? Mañana les voy a preguntar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? Para saber qué tipo de enlace es, ustedes tenían que hacer una resta, tenían que hacer la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿ya? Y la mayor la colocan adelante para que no le dé negativo, porque no le puede dar negativo. Entonces, tiene que la electronegatividad del oxígeno, la diferencia de electronegatividad es para que ustedes me clasifiquen este enlace, el enlace covalente entre oxígeno e hidrógeno, es la electronegatividad que tiene la mayor oxígeno menos la electronegatividad del hidrógeno. Entonces sería 3,5 menos 2,1. 2,1 el hidrógeno y 3,5 el oxígeno. ¿Vale? Y eso da 1,4. 1,4, correcto, 1,4. ¿Qué tipo de enlace es? Covalente polar. Exacto, covalente polar, muy bien, muy bien. Es un enlace covalente, pero tiene apellido, polar. Polar, ¿qué significa eso? Significa que los electrones se polarizaron, ¿ya? ¿Qué significa que los electrones se hayan polarizado? Significa que se formaron polos. ¿Por qué se formaron polos? ¿Ya? Y aquí viene toda la estructura físico-química del agua. Gracias a esa estructura, ¿ya? El agua, gracias a esta diferencia de electronegatividad, ocurre lo siguiente, chiquillos. Miren, el oxígeno, ¿ya? Comparte un electrón, comparte otro electrón, ¿ya? Con los electrones del hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón ahí y el otro hidrógeno tiene solamente, los hidrógenos tienen un electrón. Y lo único que puede compartir para formar enlaces es un electrón. El oxígeno puede compartir 6 electrones, pero los que comparten esta molécula son 2 y los otros 4 los tiene escondidos a este lado. ¿Ya? Esos puntitos que estoy haciendo son los electrones. Entonces tenemos la molécula de agua así, dibujada con puntos, y los puntos son electrones. Y esto es lo mismo que hacer esto. Pero cuando yo hago la línea acá entre el oxígeno y el hidrógeno, ese es el enlace covalente. Eso estoy diciendo que hay 2 electrones formando el enlace, ¿vale? Ahora, ¿por qué el agua es una molécula covalente polar? Por la diferencia de electronegatividad que ya la calculamos.
Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que como el oxígeno es tan electronegativo, esa electronegatividad hace que el electrón del hidrógeno se acerque al átomo de oxígeno, porque es más electronegativo, obviamente, porque tiene más fuerza. Entonces, el otro electrón del hidrógeno se acerca al oxígeno. Y hay una distribución, entonces se acerca, pero se mueve, pues se mueve el electrón. Entonces ya no está a esa distancia, queda más cerca. Queda más cerca del átomo de oxígeno. Entonces acá tenemos un electrón del átomo de oxígeno, del hidrógeno, perdón, que se acercó, y el otro electrón del átomo de hidrógeno también se acercó. ¿Se fijan? Hubo un desplazamiento, pero no le quitó los electrones, porque si le quita los electrones tendríamos una molécula iónica, y no es así. Esto es covalente, o sea, todavía está el enlace, todavía se comparte entre el hidrógeno y el oxígeno, solo que los electrones de los hidrógenos se movieron un poquitito hacia el átomo de oxígeno, porque es más electronegativo. Y eso nos da una zona en donde es muy probable encontrar electrones. Y eso se conoce como el delta negativo. Y hay otra zona en donde encontrar electrones es bastante poco probable, y eso se conoce como el polo positivo. ¿Se fijan? Por eso se dice que la molécula de agua es una molécula polar. Y es por eso que ustedes cuando calculan la diferencia de electronegatividad le da covalente polar. Polar significa que obviamente hubo un acercamiento hacia ese elemento que es más electronegativo, que en este caso es el oxígeno. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que saber es por qué la molécula es polar, y es por esto. Por esa distribución, por ese movimiento electrónico de los electrones del átomo de los átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, polar, no confundir, no es lo mismo que con carga. ¿Ya? Porque ustedes vean estos signos, no significa que la molécula de agua tiene carga. Eso es un error. Polar significa que tiene polos. Tengo una zona con mayor probabilidad de encontrar electrones y hay otra zona en donde encontrar electrones es menos probable. Eso significa polar. ¿Vale? Entonces, como el agua es una molécula polar, debido a esa característica de movilidad electrónica, comienzan todas las propiedades del agua. ¿Ya? Y dentro de las propiedades del agua comenzamos a apreciar de que la molécula de agua, o en la molécula de agua, se pueden disolver un montón, una gran cantidad de moléculas que tienen la misma polaridad. Es decir, moléculas que son polares, moléculas polares, se pueden disolver muy bien en agua. ¿Por qué? Porque el agua es una molécula polar. Entonces aquí la polaridad tiene que ser similar para disolver cualquier cosa, cualquier molécula en agua. ¿Se entiende? Y lo que no se puede disolver en agua, es decir, que si usted agrega algo y se separa, como el aceite,